Bienvenido en esta hermosa tarde a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Este es su programa Betel en tu casa, hoy siendo viernes 22 de mayo, un mes precioso, el mes de las flores, el mes en que florecen las amapolas, que no las amapolas, pero sí las orquídeas, gloria a Dios. Porque este es un programa que estamos haciendo, es un familiar. No es un programa donde estamos haciendo algo muy rígido. Y en esta tarde, pues, estamos compartiendo aquí con unos hermanos que nos están acompañando. Hoy tenemos gente especial, gente, como dice, inspirada por el poder de Dios. Hoy está con nosotros nuestro hermano Luis Peroso y Angélica Vargas, que siempre nos está acompañando con su preciosa voz. Y por supuesto está mi amada esposa Norca de Moisés y nuestros amados invitados, unos jóvenes preciosos. Por cierto es que yo los casé, me dieron buenas tortas, puedo decir. Y con nosotros está Lenín y María Torcati de Román, ¿verdad? Ellos pertenecen a esta fuerza juvenil de este centro Multitudes Cristiana Betel. Se le ve en el rostro la juventud. Gloria a Dios. Pero vamos a oír, ¿verdad? Vamos a pasar a estos jóvenes también que van a deleitarnos con música, ¿verdad? Y Luis se ríe cuando le decimos jóvenes. Dios te bendiga. Vamos adelante, pues. Bueno, hoy los invitamos a que puedan tener un tiempo de adoración. Hoy abriendo esta célula queremos tener un tiempo de agradecimiento al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile gracias a Jesús, dale gracias al Padre, dile gracias porque nos has aceptado en tu amor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por tu gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Maravilloso mensaje musical a la presencia del Señor. Pero hoy nos toca desarrollar un tema que me parece importantísimo, y es sobre la obediencia, pero vamos a hablar de la obediencia enmarcado dentro del Antiguo Testamento, y el próximo programa hablaremos de la obediencia enmarcado dentro del Nuevo Testamento. Bien, conseguí un texto bíblico, vamos a decirlo, interesante en Primera de Samuel en el capítulo 15. Quiero recordarles que en ese momento Israel estaba asumiendo una nueva monarquía. Habían elegido a un nuevo rey porque ellos no querían ser dirigidos más por dirección profética. Y bueno, a pesar de todo, de las molestias que tiene el Señor en ese momento, se escogió un rey. Este es el rey Saúl. Y Saúl ya venía cometiendo algunas indiscreciones, algunas fallas. Sin embargo, Dios lo había perdonado. Y vemos allí en el pasaje de Primera de Samuel en el capítulo 15 que el profeta se dirige a Saúl y le dice: el Señor te escogió a ti para ser rey, siendo que aún a los propios ojos tuyos te veías como algo insignificante. Y te eligió para rey. Ahora pon atención. Mira lo que le dice el profeta en ese capítulo. Pon atención a las palabras que te voy a decir de parte de Jehová. El Señor te ha ordenado que vayas y ataques a esa población de amalecitas. Había una población de amalecitas a los cuales debes ir y destruir totalmente. Tienes que destruir hombres, mujeres, animales, todo debe ser destruido. Por supuesto que el rey Saúl le dice: sí, cómo no, se preparó y preparó un ejército de miles de hombres y se va y sitia la ciudad de esta generación de amalecitas. Era una ciudad. Pero allí también estaban los ceneos y Saúl le dice a los ceneos, quiero explicar un poco rápido, los ceneos eran una pequeña población de una tribu que ayudó mucho a los israelitas cuando salían de Egipto. Se consideraban fundidores de los metales, de lanza, de todas esas cosas. Y los ceneos, por cierto, recordando que el suegro de Moisés, del gran legislador, era ceneo. Bueno, entonces ellos se apartan y Saúl ataca con éxito y toma la ciudad de los amalecitas, destruye la población prácticamente, pero se quedó con el rey y con los animales. Se quedó con las vacas, se quedó con las ovejas, se quedó con los chivos, se quedó con todo eso. Esta es una historia muy interesante. Estamos hablando de la obediencia. Dios le había dicho: pon atención lo que te voy a decir y vas a obedecer. Sí, y él dijo que sí. Pero en la noche el Señor le habla al profeta Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Da la impresión cuando uno oye eso, ese me pesa, que
Dios se había equivocado. Dios no se equivocó con él. Dios estaba diciendo que le pesaba en el corazón, le dolía la desobediencia del rey Saúl. Sin embargo, el profeta Samuel se va a encontrarse con Saúl. Y Saúl le dice: bendito tú que vienes en el nombre de Jehová, yo he cumplido lo que se me mandó. Y le dice el profeta Samuel: y ese balido que oigo de vaca, becerro, oveja, ¿qué es eso? Entonces, siempre cuando no obedecemos, tenemos la excusa siempre. Y ahí hubo la primera excusa de Saúl. No, yo cumplí, lo único que me traje el rey fue el pueblo. Porque siempre tú buscas un culpable cuando tú no obedeces. Fue el pueblo que agarró y se trajo las ovejas, los chivos, las vacas, para ofrecérsela en holocausto a Jehová. Ahora tenemos que entender que todo eso era anatema, estaba bajo maldición. Y yo me pregunto, ¿por qué estaba bajo maldición? Voy a hacer un retroceso rapidito allá al libro de Éxodo, en el capítulo 17, donde el profeta Moisés, porque Moisés era un profeta, Dios le dice que se enfrente a los amalecitas, porque los amalecitas salieron a enfrentar a Israel. ¿Quién eran los amalecitas? Eran una tribu nómada que asaltaban las poblaciones, mataban a los hombres, mataban a las mujeres y se llevaban a veces cautivos, algunos como esclavos, y se llevaban todo el botín. Era un pueblo desastroso, tenían dioses paganos horribles. Y Dios le dice a Moisés: enfréntate. Moisés sube a la cumbre del collado y sube junto con Aarón y Hur para enfrentar, y se lleva la vara en la mano, la vara de la victoria, con que él había abierto el mar. Y en medio de esa batalla, mientras Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel podía destruir a los amalecitas. Estamos hablando de 1000 años para atrás. Pero al final Israel vence a los amalecitas y Dios le dice a Moisés: escribe, registra esto. Dile a Josué que raeré debajo del cielo la memoria de Amalek. Ahí viene toda esa maldición. Entonces, si nos trasladamos al tiempo de el rey Saúl, cuando Samuel está reclamando porque él se había apoderado de todo este botín, el Señor no está de acuerdo con eso. Siempre, yo quiero decirle, siempre la desobediencia es mala. Es más, la desobediencia, aquí en la palabra de Dios, y se lo voy a mostrar en un momento y un segundo, Dios compara la desobediencia, la compara con lo que se llamaría ¿cómo decirle? La idolatría. Es algo parecido a la idolatría, es algo parecido a la hechicería. Porque fíjense lo que le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, oiga bien esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Fíjense que la desobediencia es comparada a estos pecados, idolatría y brujería, vamos a decirlo así. Siempre, yo quiero cerrar con esto porque no quiero extenderme tanto. Siempre cuando se desobedece, siempre se busca una excusa. Yo hago un ejemplo de esto. Usted que me está viendo, de pronto el Señor le dice: anda, llévale una comida a una familia que está pasando hambre, como en estos momentos puede pasar. Y tú dices: sí, cómo no, pero te va y te busca los panes más viejos, te busca los cambures podridos para llevárselo. Tú dices que tú obedeciste, pero obedeciste a media. No hiciste lo que dijo. Hay mucha gente que ahora siempre culpa a otro por la desobediencia. No, yo fui a visitar a mi familia, como estamos en este tiempo fuera de la iglesia, me pusieron una botella en la mesa y yo me tomé un trago, uno solo nada más. Desobedeciste, violaste la ley de Dios. No, que esa mujer se me atravesó y fornicaste. Siempre hay una excusa para la desobediencia. Pero bueno,
Voy a terminar yo de pasar a mi esposo para ver qué me dice de todo esto. ¿Qué dice usted, mi amor? Bueno, realmente el tema de la obediencia es muy interesante. Ya mi esposo dio inicio y quisiera continuar leyendo una palabra que está en Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 11, versos 26 al 28, que dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esta palabra realmente es muy clara y me llama la atención tres cosas. Uno, que el Señor va directo a decir las cosas, que parafraseando lo que les dijo: mire, pueblo mío, aquí está la bendición si ustedes me obedecen, si guardan mis estatutos, mis mandamientos, mis ordenanzas, pero aquí también está la maldición, los males que le vendrán si ustedes desobedecen. Yo saco de esto tres puntos importantes. Uno es lo que les decía, que Dios habla claro. Y así como les habló al pueblo de Israel en esa oportunidad, nos habla a nosotros actualmente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El carácter de Dios se mantiene, es inmutable. Lo segundo que observo yo en estos versículos es que Dios no obliga a nadie. Él le dio opción al pueblo. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Ustedes escogen. Y lo tercero es que, sabiendo que las bendiciones de Dios son muy, muy grandes, el pueblo o la mayoría de ese pueblo escogió la desobediencia. En consecuencias, tenían que asumir todos los males que él había dicho. Y viendo ese comportamiento del pueblo, actualmente nosotros también, Dios nos habla sus bendiciones y sus maldiciones. Nosotros determinamos, somos nosotros quienes determinamos cómo vamos a vivir. Nosotros podemos direccionar nuestra vida obedeciendo la palabra, obedeciendo los mandamientos de Dios, y así nosotros nos apropiamos de las bendiciones que Dios nos ofrece. Y sé que esas bendiciones nos llevarán a la larga a la vida eterna. Pero también nosotros podemos direccionar nuestra vida hacia un camino equivocado, a como creamos nosotros, desobedeciendo a Dios, apartándonos de Él, olvidándonos de Él. Eso nos va a llevar a un callejón sin salida. Y llegará un momento en que nos vamos a ver atrapados, rodeados de las consecuencias negativas que nos va a traer esa vida desordenada. Y tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, tú te podrás preguntar, bueno, pero ¿cuáles son esas bendiciones que Dios nos ofrece si obedecemos? Tú sabes que esas bendiciones están tipificadas también en Deuteronomios capítulo 28, del versículo 1 al 14. Yo no te las voy a leer porque son largas, pero sí te voy a decir algunas importantes, porque esas bendiciones abarcan diferentes áreas de nuestra vida, desde el personal hasta familiar y económico. Una de esas bendiciones, Él te dice, mira, si obedeces, yo te voy a bendecir en el lugar donde vivas. Es decir, no importa donde tú vivas, en qué país vivas, en qué ciudad vivas, allí te va a bendecir si le obedeces. También te dice, voy a bendecir tu entrada y tu salida. Tú puedes viajar, tú puedes ir a diferentes partes y la bendición de Dios irá contigo. Eso es algo maravilloso. También bendice a nuestra familia cuando en uno de los versos voy a bendecir el fruto de tu vientre. ¿Y qué es el fruto de nuestro vientre? Nuestros hijos, nuestra familia. Es decir, que cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Estamos también, esas bendiciones también serán para nuestros hijos, para nuestra descendencia. E incluso dice el fruto de tu tierra, es decir, la producción, el fruto de tu ganado. Quizás tú dirás, que yo no soy ganadero ni soy agricultor, pero eso se puede trasladar a tu trabajo. Es decir, Él va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu empresa si la tienes. Bueno, y si tienes ganado, te lo va a bendecir también. Y si tú cultivas, también, ¿verdad? Será un
cosecharás abundantemente. Y otra de las bendiciones que me gusta es que Él nos habla de economía. Él dice, mira, si tú obedeces mi voz, si tú obedeces mis mandamientos, tú prestarás y nunca quitarás prestado. Así que la economía tuya va a ser buena, porque nunca vas a quitar prestado, sino más bien vas a bendecir a otro con tus bienes. Y lo último que quería decirte de esas bendiciones es que todo lo que hagamos con nuestras manos va a prosperar. Esa me encanta. Todo lo que hagas con tus manos va a prosperar. Y te pondré por cabeza y no por cola. Así que vas a ocupar siempre lugares importantes, siempre vas a estar allí, todo te va a salir bien, por eso es que vas a resaltar. Y si hablamos de las maldiciones, no te las voy a decir, es todo lo contrario a esas bendiciones. Y agrega también allí, seguido del versículo 14, empiezan las maldiciones en el versículo 15 de Deuteronomios 28, y son mucho más largas, porque agrega que pueden venir sobre nosotros diferentes tipos de enfermedades. Así que no queremos ninguna de esos males para nuestra vida. Y sin embargo, cuando analizamos las personas, la humanidad, nuestro entorno mismo, para hacer una cosa más pequeña, vemos que la mayoría de las personas siguen como los israelitas, desobedeciendo a Dios. Y uno se pregunta, porque según el razonamiento humano, uno diría, no, me voy por las bendiciones. Pero ¿por qué la gente más bien va hacia la desobediencia sabiendo que eso traerá sus consecuencias negativas? Esa es una buena pregunta que la vamos a responder más tarde. Así que no te apartes de nuestra sintonía y ahora vamos a hacer un espacio de adoración y alabanza para que el Señor siga con nosotros en esta célula. Así que vamos a invitar a Angélica a que sigamos adorando y a Luis también. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, mi Señor, sin reservas
ni condiciones te serviré. Qué bien. Oyendo eso, de pronto pensé, oír esta adoración sería así con cafecito y unas galletas, porque estamos en una célula. ¿Qué le parece a usted eso? Pero hoy tengo aquí a este par de jóvenes hermosos, Lenín y María, pero quiero hacerle una pregunta a Lenín en esta tarde. Yo creo que está inspirado ya después de oír esa canción. Mira, Lenín, ¿qué piensas tú de esto? Con la situación que se está pasando, la escasez, los sufrimientos de la gente, la lucha que las personas tienen afuera, ¿será un momento de oportunidades para aprender a obedecerle más a Dios? ¿Qué crees tú? Dime. Bueno, muchas gracias, pastor, por la invitación. De verdad que es un placer estar acá. Yo creo que sí, claro que sí. Estos momentos, situaciones como esta, las que estamos viviendo, nos enseñan a obedecer, porque generalmente es la obediencia a Dios la que nos saca de esas situaciones difíciles. Yo creo que un factor que influye mucho a la hora de obedecer a Dios es que tanto confiamos en Él. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham sale sin saber a dónde va. Abraham sale sin tener un objetivo específico. Él salió confiando en que Dios le mostraría el camino por el cual debería ir. Pero, ¿qué pasaría si Abraham se hubiese quedado, no hubiese salido? Seguramente Dios no le hubiese mostrado nada, porque la obediencia a Dios, eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Cuando tenemos una situación difícil, siempre se nos van a presentar dos opciones: obedecer a Dios con hacer lo que Él nos dice, rendirnos ante lo que Él dice y tener su respaldo, o desobedecerlo y hacer lo que nosotros queremos, pero por nuestra cuenta. Yo les quiero comentar dos historias que encontramos en la Biblia acerca de esto para ilustrarlo. Y la primera se encuentra en Jueces, capítulo 6, cuando narra que el pueblo de Madián tenía al pueblo de Israel viviendo en cuevas escondidos, porque los atacaban a cada rato. Y Dios encuentra un hombre, busca un hombre, le dice, llamado Gedeón, y le dice: yo estoy contigo, tú vas a destruir a ese pueblo de Madián, porque yo soy el que te estoy enviando. Gedeón obedece a Dios, busca un ejército de 32,000 hombres para enfrentarse a un ejército tan grande que no se podía contar. Entonces, a Dios todavía con eso le parecen muchos hombres, y le comienza a reducir la cantidad de personas a Gedeón, y Gedeón acepta. Y Dios le deja 300 hombres a Gedeón. Eso es prácticamente el 0,9% de lo que contaba Gedeón al principio. Y Gedeón obedeció a Dios porque él sabía que tenía lo más importante, que era el respaldo de Dios. Por eso esos 300 hombres ganaron la pelea sin ni siquiera pelear. Los mismos enemigos se destruyeron entre ellos mismos. La segunda historia que les quiero contar se encuentra en Josué 7, cuando vemos al ejército de Israel también con el respaldo de Dios, esta vez victoriosos, venían de una victoria. Dios le entregó el pueblo de Jericó, y Dios le dijo que no agarraran nada de lo que había en ese lugar. Parecía imposible derrotar ese pueblo, pero lo derrotaron. Y hubo un hombre llamado Acán que agarró un lingote de oro, agarró plata, agarró un manto babilónico y lo escondió. Entonces, en la siguiente batalla que tuvieron, que era contra un enemigo mucho más fácil de derrotar, esta vez perdieron. Entonces Josué le pregunta a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Y Dios le responde: porque ustedes pecaron. Yo los mandé a que no agarraran nada de lo que había ahí y ustedes lo agarraron. Entonces, por culpa de eso, los siguientes peleas que iban a tener contra sus enemigos los iban a perder. Entonces, tenemos dos historias. Una de un ejército que comenzó derrotado y terminó victorioso, y la segunda historia es de un ejército que venía victorioso y terminó derrotado. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia entre esos dos ejércitos? Que el primero obedeció y el segundo no. Porque cuando nos encontramos en situaciones de adversidad, el enemigo nos va a atacar con pensamientos negativos que traten de
de introducir la duda en nosotros de lo que Dios nos dice. Por ejemplo, a mí Dios me dice, trae los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El enemigo me dice, no entregues los diezmos porque no estamos trabajando. Entonces, si das el 10% no te va a alcanzar para comprar la comida. Y aunque matemáticamente el 100% es más que el 90% espiritualmente tiene el respaldo de Dios. Y eso es lo más importante. Lo sabía Gedeón, que derrotó un ejército muy poderoso con solamente el 0.9% de su ejército, pero tenía el respaldo de Dios. Y si él logró eso, ¿qué no podemos lograr nosotros con el 90% cuando tenemos el respaldo de Dios? Porque a nosotros Dios siempre nos ha bendecido de esa forma. Yo recuerdo que cuando estábamos recién casados, comenzamos a dar nuestras siembras en divisas. Bueno, entonces sembramos 20, 10 de diezmo, 10 de ofrenda, y al día siguiente inmediatamente Dios nos regaló 200. Encontramos un libro que dábamos por perdido y cuando lo abrimos habían 20 más. O sea que Dios nos devolvió, nos multiplicó por 10 lo que sembramos y aparte nos entregó los 20 que habíamos sembrado. Porque cuando nosotros obedecemos, nosotros somos los que salimos ganando. Así que sí, cuando nosotros obedecemos, comenzamos a tener el respaldo de Dios y vemos milagros que hacen que nuestra confianza en Él crezca. Y esa confianza nos enseña a obedecer a Dios. Oye, qué bien, qué bien. Yo pienso que este es un tiempo donde Dios nos está probando verdaderamente nuestra obediencia. De hecho, que muchas personas a lo mejor afuera dirán, no, yo no estoy dentro de la iglesia, ¿para qué voy a cumplir con las leyes de Dios? Ahí es donde está la equivocación. Pero bien, vamos a pasar a mi esposa para que continúe esta hermosa tertulia de bendiciones aquí. Bueno, de verdad que me impacta tu testimonio, Lenín, y eso me hizo recordar una bendición también que está allí tipificada en el libro de Deuteronomio, que dice que cuando nosotros obedecemos, Dios nos defiende de nuestros enemigos. Cualquier persona que se levante contra nosotros, pues nosotros no tenemos que pelear, sino que Dios pelea por nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, y continuando análisis, mejor dicho, de lo que es la obediencia y la desobediencia, siempre me he hecho esta pregunta y cuando intervine, les dije, ¿por qué la gente, sabiendo las bendiciones de Dios, que son grandes y maravillosas, pero también conociendo las consecuencias que nos acarrea el no obedecer a Dios, la mayoría de las personas, como le digo, siempre tienden a ir hacia la desobediencia? Yo le dije que íbamos a contestar esta pregunta y me parece muy buena pregunta para hacerla a nuestra invitada María. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos explicar esa tendencia de las personas, ¿verdad?, a desobedecer a pesar de las consecuencias que eso le acarrea? Bueno, pastora, usted sabe que en Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del hombre. También podemos empezar porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero en el principio Adán pecó, desobedeció a Dios. Y eso abrió una puerta para que el pecado de la desobediencia y de la rebelión entrara a la humanidad e hiciera en la humanidad una naturaleza pecaminosa. Ahora, convengamos que hay como si fuera un primer impulso, es como que la desobediencia fuera ese primer impulso, pero un impulso pecaminoso. Ahora, el pecado ciega el entendimiento y no nos permite ver la verdad, lo que es lo que está bien de obedecer a Dios y de todas las bendiciones que la obediencia acarrea. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo muchas personas y aún reyes desobedecieron a Dios, a pesar de que se les dijo explícitamente que no desobedecieran, incluso a pesar de que sabían lo que hablamos sobre las consecuencias. Ahora, ellos prefirieron ser avaros, celosos, prefirieron ser indiferentes, en fin, en general fueron independientes de Dios. Y esto
por la misma naturaleza que hablamos de Adán, esa naturaleza pecaminosa. El peor error y la peor decisión que podemos tomar es desobedecer a Dios. Es la peor decisión que podemos tomar. Y otra cosa que considero yo que a veces puede llevar a que tendamos a la desobediencia es la autosuficiencia. La autosuficiencia nos lleva a desobedecer a Dios. La autosuficiencia nos aleja de la verdad de Dios. Pensar que todo lo que tenemos y todo lo que somos es única y exclusivamente por nuestros propios méritos es un error y nos aleja de la verdad de Dios. Tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. De hecho, eso me recuerda en una oportunidad, un consiervo hace mucho tiempo nos pedía que oráramos para que Dios pudiera darle un cupo en la universidad. En aquel entonces, cuando entraba a la UCLA, era súper difícil. Bueno, y todos orábamos, Juan Andrés, todos estuvimos orando por él, preguntando aquí y allá qué podíamos hacer para que el muchacho pues estudiara. Y bueno, Dios milagrosamente abrió las puertas y le dieron el cupo en la universidad. Bastó que le dieran el cupo en la universidad porque ese muchacho desapareció de la iglesia. Más nunca lo volvimos a ver. Y eso a mí me causó mucha intriga. Una vez me lo encontré en la calle y le pregunté, epa, ¿qué sucedió? ¿Por qué no te vi más en la iglesia? Y me dijo, no, es que la universidad me tiene hasta aquí. No he podido y no creo que pueda volver a la iglesia porque estoy totalmente absorbido por los temas en la universidad. Y eso a mí me impactó. Tanto que oramos porque ese muchacho pues tuviera su cupo y bueno, ok. Lo cierto es que volviendo al Antiguo Testamento podemos ver que cuando las personas obedecen a Dios, personas como Noé, Abraham, David, Esther, Josafat, Josías, obedecían al Señor, les iba mejor. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y los caminos de Dios son mejores que mis caminos. Ahora, mi esposo dijo hace un ratico y habló sobre Gedeón. Gedeón con un ejército de solo 300 logró ganarle a miles. Él le fue mejor. David, un pequeño niño de 17 años, logró aniquilar a un gigante como Goliat. Le fue muchísimo mejor porque los pensamientos de Dios son mejores que mis pensamientos y obedecer a Dios va a ser siempre la mejor opción. Mi insignia como cristiana es la obediencia. De hecho, considero que obedecer, pastora, es prestar atención y acatar. Prestar atención y acatar. Y en el acatar también creo que lleva implícitamente el tiempo. Hay tiempos para cumplir la palabra de Dios. Hay tiempo para cumplir lo que Dios me ha mandado. Ahora, creo firmemente que este es el tiempo para cumplir y para obedecer a Dios. Hablando del tiempo de cumplir y obedecer a Dios, cortamente quiero comentarles un testimonio. Cuando hace algunos años Dios me dijo específicamente en un encuentro de posencuentro que hacíamos las tías, en aquel entonces me dijo, yo te voy a dar un esposo de aquí a 6 meses. Ya yo había esperado un tiempo y yo tenía la opción de pues no prestarle atención a esa palabra, o tenía la opción de querer adelantar los tiempos, pero esperé y hoy estoy felizmente casada. Sí. Qué bueno, verdaderamente tienes un buen testimonio porque tienes al lado, no le puedes decir nada porque lo tienes ahí al lado. Así que hablar positivo de él también. Bien, yo también creo, ¿verdad?, de que la gente, como tú decías, es preferible obedecer a Dios. ¿Y por qué la gente desobedece? Porque tiene su yo muy engrandecido, lo que tú más o menos tocabas. Y cuando nosotros tenemos el yo muy engrandecido, ponemos a Dios en segundo lugar. Pero cuando nosotros logramos bajar ese yo, ¿verdad?, arrepintiéndonos y le damos el lugar a Dios en nuestro corazón, el primer lugar, entonces siempre vamos a querer obedecerle a Él. Y sobre todo sabiendo que Él es
nuestra guía y que mejor nos conduce Él que nosotros mismos. Bien, qué bueno ha sido este tema, pero vamos a seguir alabando a Dios. Y voy a invitar a Angélica y a Luis a que nos lleve a esa presencia del Señor. Amén, pastora. Yo creo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu nos impulsa a ser obedientes. Cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos cosas, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos impulsa a ser obedientes. Y yo creo que este es el momento para cerrar esta célula de bendición y decirle al Espíritu Santo: llénanos, rebosa nuestros corazones de ti. Queremos más de ti, Espíritu. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos. Rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebósame, oh ven, rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebósame, oh rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebosa, oh ven, rebósame, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Bien, después de haber oído esta exquisita
adoración y alabanza. Me gustaría ahora orar por todos nuestros hermanos que están ahora luchando allá afuera, en ese mundo donde hay que enfrentarse a muchas vicisitudes, para que no olviden que hay que obedecer ante toda la situación que se nos puedan y ante cualquier tentación, obediencia al Señor. Padre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que en medio de toda esta lucha, de toda esta situación mundial que se está presentando, tu pueblo, Señor, no olvide la obediencia hasta el final. Porque fuimos escogidos, Señor, para ser un pueblo especial, un pueblo llamado para ti. Y para ti, amigo, que nos estás escuchando, tú que nunca, tal vez, te has encontrado con el Dios verdadero. Tal vez has oído de Dios por algunas personas que te han hablado de un Dios lejano, pero Dios está cerca de ti. Levanta o pon tu mano sobre tu corazón y di: Padre, en esta hora he oído tu palabra, Señor. Quiero ser obediente a ti. Quiero aceptarte, Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero dejar y apartarme de todas estas tentaciones que me han llevado a una situación de caos. Quiero levantar mis manos hacia ti para que yo pueda sentir tu salvación sobre mí y pueda obedecer de ahora en adelante tu camino. Amén y amén. Bien, voy a pasar a mi esposa, que tiene otras palabras maravillosas. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya cerrando nuestro programa y quiero decirte, amigos, si tú has abierto tu corazón al Señor, has recibido a Jesús, que te invito a comunicarte con nosotros por CMC Betel en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube. Y antes de despedirnos, quisiera leer algunos comentarios que siempre nuestra audiencia nos escribe. Nos alegramos, estamos muy contentos de leer sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones, y quiero leer alguna de ellas. Dice Zulay Valle, que siempre nos escribe: definitivamente esta célula nos hace sentir en casa, en nuestra casa CMC Betel. Agradecida siempre a nuestro Dios por permitir que a través de nuestro pastor y nuestros líderes podamos disfrutar de esta célula. Gracias, de verdad que para nosotros también es un agrado presentarles esta célula porque nos sentimos cerca de nuestra audiencia. También Royber Camacaro nos dice: gloria a Dios por este nuevo capítulo de Betel en tu casa. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo. Tenemos a Livia Almeya. Dice: hermoso programa. Agradezco a los pastores por su deseo de mantener el contacto con su iglesia. En este tiempo hemos sido partícipes de los milagros de nuestro Señor. La gloria sea para Él. Qué bueno es saber de que en estos tiempos el pueblo tiene esa fe en Dios y está recibiendo esos milagros, los milagros que estamos necesitando. Y Carmen Daza, que nos escribe, que sea siempre la mamá del pastor Robert, que está allá en República Dominicana, dice: buenas tardes, feliz de oírles y verlo todos los viernes. Saludo a los pastores Moisés y al equipo que trabaja con ellos. Así que equipo, hermoso equipo, todos los técnicos que están detrás de las cámaras, les bendecimos también y agradecidas con Dios, porque si no fuera por ustedes, pues no estuviéramos aquí pasando este programa. Bien, les quiero invitar a el próximo domingo, que ese sería domingo 24. Vamos a estar transmitiendo a las 10 de la mañana, como siempre, pero por la plataforma de YouTube. Así que todos el domingo 24 atentos a escuchar la palabra que Dios va a traer ese domingo. Y también los invitamos para el próximo viernes 29, sería a las 5 de la tarde, para un nuevo programa de Betel en tu casa. No nos queda otra sino agradecerle a Dios primeramente por permitirnos pues un programa más, agradecerle a toda nuestra audiencia
por abrir su casa para que nosotros entremos. A nuestros adoradores Luis y Angélica, gracias. A nuestros invitados María y Lenín, gracias. Y bueno, nos despedimos bendiciéndoles a todos. Chao. Dios te bendiga.